El tema es determino ser. A esta altura de tu vida, tengas 15 años, 20 años, 50 años, 80 años, determino ser. Salomón determinó hacer el templo y la casa del rey, y lo logró. Vamos desde lo más básico, lo más sencillo. Hace unos 15 días determinamos terminar el lugar de comunión, el buffet, que ahora se llamará lugar de comunión, y se ha logrado. Y hemos determinado hace 15 días terminar el aposento bajo. Está el aposento alto en la Biblia, pero nosotros tenemos el aposento bajo, porque es un lugar exclusivamente de oración, de la palabra también, de buscar a Dios juntos. Y le hemos puesto el aposento bajo porque está en un subsuelo, está en un sótano. Y también de humillarnos delante de Dios, porque esos hombres que estuvieron en el aposento alto tenían un calibre espiritual impresionante, del cual yo no le llego ni a los tobillos. Por lo tanto, sería envanecernos ponerle el aposento alto. Entonces le ponemos el aposento bajo. ¿Cuántos están de acuerdo? Y ahí humillados, buscando imitar a estos hombres de fe y logrando ese objetivo el día de mañana, las 24 horas de oración. Por ahora tenemos una hora, la hora de la oración, 19 horas, pero en la medida que nos organicemos, irá creciendo los horarios y los días también de oración. Nos determinamos tenerlo, hubo algunos obstáculos, se solucionaron, teníamos 2 inconvenientes, se solucionaron y si Dios quiere esta semana se termina. O sea que cuando nos determinamos, hermanos, a hacer algo para Dios o para nuestra vida, como la casa del rey que aquí habla Salomón, las cosas comienzan a suceder. Y a veces no pasan cosas en nuestra vida porque no nos determinamos. Hay una palabra en Job, ¿no? En Job 22, 28 que dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Otra versión dice: prosperarás en todo lo que decidas hacer, y la luz brillará delante de ti en el camino. Otra: llevarás a buen término todos tus planes, y en tus caminos brillará la luz. Tendrás éxito en todo lo que emprendas. La luz brillará en tu camino. Esta palabra determinar nos está hablando de decidir, nos está hablando de hacer planes, nos está hablando de emprender. También nos está hablando de despejar toda clase de incertidumbre, de sacar conclusiones a partir de un dato y fijar una posición firme, como dice aquí la palabra que leímos en Job. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y entonces resplandecerá la luz. Nosotros sabemos que es la luz de nuestro Señor Jesucristo. Uno puede determinarse en cosas materiales, determinarse también en acciones de fe. Si está enfermo, determinarse, por ejemplo, bueno, no voy a nombrar más esa enfermedad, no voy a decir que estoy enfermo, me determino a hablar fe, la palabra de Dios. Bueno, uno se puede determinar también allí. Pero hoy la palabra de Dios nos va a hablar en 6 puntos de poder determinarnos en nuestra vida, en lo que nosotros somos o podemos ser para el Señor. Y usted se va a sentir seguramente identificado porque quizás lo está practicando o quizás dejó de practicarlo, pero hoy es un día especial donde tenemos que retomar lo que Dios nos está pidiendo. Y sin lugar a dudas, hermanos, esa luz resplandecerá cuando nosotros nos determinamos una cosa. Primero, voy a hablar en singular. Yo voy a decir, determino ser, y ahí usted también puede decirlo, determino ser, ¿qué? Determino ser un hombre de oración.
Determino ser un hombre de oración. Voy a despejar, como significa esta palabra determinar, voy a despejar toda incertidumbre, todo lo que me distrae, y voy a determinar algunos horarios en el día para dedicarme a la oración. No es solamente para el pastor, sino para cada uno de nosotros en la iglesia. Se nos pasan las horas y cuando te vas a acostar, ¿cuánto oré? No oré casi nada, estamos cansados y por ahí hacemos una oración. Seguimos siendo hijos de Dios, no habría inconvenientes, pero no sucederán cosas sorprendentes y sobrenaturales en nuestra vida. Estará todo estable en lo natural, en lo natural. Y nosotros no tenemos un Dios natural, tenemos un Dios sobrenatural, que por medio de la oración podemos mover su mano y Él hará su obra. Porque todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirán, dice Mateo 21, 22. O sea que hay veces que nosotros no comprendemos distintas situaciones ni sabemos cómo pedir. Los más intelectuales lo quieren razonar todo y buscan la manera, a ver cómo Dios podría obrar. Necesito un voluntario hoy. Pablo, ¿me podés apagar la luz? Allá hay una perilla, ¿me podés apagar la luz? Hay una perilla allí. Pablo va a apretar la perilla. ¿Cuántos creen que se va a apagar la luz? ¿Cree alguno que se va a apagar la luz o no? A ver, se apagó la luz, ese sector se apagó. Cuando usted va a ver, prendela, y ahí se prendió. Cuando usted va a su casa, ¿no? Y está oscuro ahora que va a su casa, usted toca la perilla y ¿qué pasa? ¿Prende la luz o no prende la luz? ¿Usted está seguro que prende o no? ¿Está seguro? O usted antes de prenderla dice, no, pero yo no entiendo el proceso, cómo es el tema eléctrico, cómo es que se va a prender ese foquito, a ver las leyes físicas. No, a ver, ¿cómo puede ser esto? No voy a prender la perilla porque yo no sé el proceso. ¿Hace eso usted? Usted lo prende aunque no entienda el proceso. Usted se sube a un avión, si tiene la gracia de subirse a un avión, y ahí prende las turbinas, el motor, arranca, empieza a despegar, y usted no sabe cómo se sostiene ahí arriba ese avión. O quizás sí, pero no tiene quizás todo el dato, todo el proceso. Sin embargo, usted se sube y sabe que en algún momento el avión despega y se mantiene ahí arriba. Nadie le dice al piloto, mire, no vaya a despegar porque yo no entiendo el proceso, cómo es posible que tanta gente con tanto peso y los motores tan pesados nos podamos sostener ahí arriba. Aparte, ¿cómo hace para poder llegar a... Pero no entiendo nada de esto, así que por favor... No, nadie hace eso. Cuando usted come, ¿entiende realmente todo el proceso digestivo? ¿O usted come y sabe que después en algún momento va a ir al baño? Epa, ¿qué dije? ¿Un chiste? Es verdad, come y va, tranquilo. Después vuelve a... Pero usted no entiende, quizás, salvo los que han estudiado profundo, los médicos, bueno, quizás sabe específicamente todo el proceso. Pero hermanos, mi hija estudia medicina, se está por recibir. Qué complejo que es todo. Por eso después de recibir tienen que elegir, ¿no? Digamos, un área de medicina, porque si no, ¿quién puede saber absolutamente todo cómo funciona el cuerpo humano? Imposible. Pero sin embargo usted lo hace. No dice, no, hoy no voy a comer porque no entiendo. Se moriría de hambre. Los que tenemos auto, ahora subimos, agarramos la llave, arrancamos, prende el motor, primera y vamos. Y yo de mecánica no sé nada, pero sé que el auto me va a llevar. Hay veces que nosotros no pedimos porque decimos, pero ¿cómo se va a solucionar esto? ¿Cómo es que Dios me va a responder? ¿Cómo me va a sacar de esto que el médico dijo que es imposible, o de esta situación financiera, o de este problema matrimonial, o de mi hijo en las drogas, o de este problema aquí? Y como usted no la tiene clara, no pone esa pasión en la oración. Cuando lo único que usted tiene que saber, lo que dijo Jesús, el que pide va a recibir, el que busca va a hallar, el que golpea se le abrirá. Si algo piden en mi nombre,
yo lo haré. Si claman a mí, yo les responderé y les enseñaré cosas grandes y ocultas que ustedes no conocen. No necesitamos saber el proceso de cómo Dios lo va a hacer. Dios te va a sacar de las drogas, de los vicios, va a arreglar tu matrimonio, te va a sanar, te va a prosperar, vas a salir adelante, vas a ser un siervo de Dios, vas a predicar la palabra, Dios va a hacer milagros a toda tu vida. No sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero sí sabemos que si pedimos, vamos a recibir. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Muchas gracias. Entonces, me determino a ser un hombre de oración. Y vos, hermana, tendrás que decir lo mismo. Me determino a ser una mujer de oración. Porque si vos hoy sos un médico, un abogado, un albañil, un pintor, un día te determinaste a hacer eso. Y ahí está. Determinaré una cosa y esa me será firme. Dios va a respaldar eso. ¿Cuánto más si determinamos ser personas de oración? Porque Mateo 21:13 dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A veces cada uno de nosotros somos un ladrón. Le robamos el tiempo que es de Dios. El tiempo que nosotros tenemos que estar orando a Dios se lo robamos y hacemos un montón de cosas en vez de estar orando. Puede ser que al templo no tengamos el tiempo de venir y no oramos. Bueno, no venimos al templo. Bueno, sería una bendición que te puedas hacer un tiempo para venir a orar al templo. Porque la palabra de Dios enseña que esa iglesia primitiva oraba en las casas y oraba en el templo. Y encima era un templo que era judío, no era el templo como este lugar donde tenemos todo el mismo sentir. Sin embargo, ellos oraban en el templo. Es más, había una hora determinada en Hechos 3. Dice que Pedro y Juan iban juntos a la hora de la oración, la hora novena. A las 3 de la tarde ellos iban y se reunían a orar en el templo. Mi casa será llamada casa de oración. Vos sos la casa de Dios. Determinémonos un horario para orar también en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa. Tu devocional, tu intimidad con Dios, porque es muy importante la oración. Más importante que cualquier tarea espiritual es la oración, hermanos, porque estamos en contacto con el Señor. Estás pasando por ahí problemas graves, difíciles. Entonces, ¿cuál es la más fácil? Voy a la iglesia, vienen a la iglesia, termina el culto, voy a hablar con el pastor. Estamos para eso. Tengo este problema grave, oramos. Pero después la persona tiene que hacer su parte. Porque si el problema es grande, no se soluciona solamente con una oración del pastor. El pastor deberá seguir orando, el hermano tendrá que buscar a Dios porque él está en esa necesidad. Y Dios le dio la herramienta de contactarse con Dios. El pastor es muy limitado, pero el pastor de pastores es ilimitado. El que cantó recién, Jehová es mi pastor. Entonces, en esa conexión que vos tenés, Dios verdaderamente va a hacer extraordinaria obra en tu vida. Pero hay situaciones que el mismo Jesús dijo allí en Mateo, está, ¿no? Sí. Mateo 17:21 dice, este género, esta clase de problema no se soluciona si no es con oración y ayuno. Así que por más que te pases congregándote nada más o diciendo gloria a Dios, hay situaciones que no va a cambiar si no te determinás a orar y le podés profundizar más con el ayuno, y entonces tarde o temprano no va a soportar esa situación y se va a romper en mil pedazos, si es una obra del diablo, si es una enfermedad, si es una situación, etcétera, etcétera, porque lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no pudimos? Bueno, porque Jesús venía en oración y ayuno. Nosotros hacemos todo al revés. Venimos sin orar mucho, ayunar, bueno,
Cada muerte obispo, dice alguno, va por ahí, ¿no? De repente viene el problema, vino el problema. Y entonces estamos ahí, ahora sí voy a orar, ahora sí voy a ayunar. Jesús hacía al revés. Jesús venía orando y ayunando, orando y ayunando. Y cuando venía el problema, en segundos se solucionaba. Nosotros hacemos al revés, oramos segundos y cuando viene el problema se queda a vivir con nosotros. Jesús no, Jesús pasaba tiempo con el Padre, venía el problema y en segundos se solucionaba. Porque hay géneros que no se van si no es con oración y ayuno. Pero en esta bendita noche determino ser un hombre de oración. ¿Cuántos dicen lo mismo? Amén. Hace planes, organízate, no le robemos el tiempo que es de Dios. Constantemente Él quiere estar con nosotros, como un padre con sus hijos, constantemente. Es simplemente cuestión de sensibilidad y la oración y el ayuno te lo profundiza más todavía, porque la carne que estorba queda sujeta y el espíritu como que queda más liberado para conectarnos con Dios. Segundo, determino ser un hombre de la palabra. Determino oír la palabra, obedecerla y vivir conforme el consejo de Dios. Jesús determinó, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. ¿Por qué voy a orar? Porque soy un hombre de la palabra. Porque la palabra dice que tengo que orar. Jesús no dijo, bueno, cuando ustedes sientan orar. No, lo da por hecho cuando oren. Entonces lo dice la palabra, seré un hombre de oración y seré un hombre de la palabra. Determino serlo. La palabra dice, Hechos 3:1, lo que le comenté, Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la hora de la oración. Determinaron una hora. La hora novena es la hora de la oración. No, pero tengo que cocinar. No, cocina antes. La hora novena es la hora de la oración. No, pero bien, tengo que ir a visitar a la tía Pepa. No. La hora, entonces, ellos se determinaban eso. Si usted lo hace con su trabajo, y aún los que estudian dicen, no, yo estudio de tal hora a tal hora, y que nadie lo interrumpa, determinate a orar. No, yo trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Determinate a orar entonces también. La oración es un trabajo también, ¿no? Es un trabajo de estar allí con Dios, trabajando con Dios, en compañerismo con Dios. ¿Y cuántos saben que en compañerismo con Dios las cosas salen más rápido? ¿Y cuántos saben que las cosas salen mejor? Lo que a vos te va a tardar 30 años se puede solucionar en un año quizás, o antes. Lo que te tarda meses, en un día el Señor lo hace. Lo que te tarda un día, en una decisión que te ilumina a Dios, se soluciona en instante. Pero tenemos que estar conectados a esa luz que dice Job, que esa luz resplandecerá donde nosotros vayamos, porque somos hombres de oración, hombres de la palabra, que estamos en contacto con la luz, y la luz es Cristo. Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo dice la palabra de Dios. Ayer nos gozábamos de tanta gente que había allí en el lugar de comunión, compartiendo una merienda. Eso está espectacular. Un tiempo de comunión tenemos que tener como hermanos, pero también tiene que haber un tiempo de oración. Algunos le roban el tiempo de oración al Señor y en vez de estar 1 hora en comunión, están 2 horas en comunión y nada en oración. Es preferible 1 hora y 1 hora. Acá dice que compartían el pan en comunión, pero también las oraciones. Tenemos un sector de comunión y un sector de oración. Tengamos tiempo para ambos. ¿Cuántos dicen amén? Y si no podés venir acá, en tu casa, hacete un tiempo.
lee la palabra también, sé un hombre de la palabra y un hombre de oración. Tercero, determino ser un hombre del Espíritu. Veníamos hablando de sentir al Espíritu. Así como sentís hambre, como sentís frío, sentir al Espíritu. A mí me está pasando en estos días de mucha sensibilidad. Ayer estábamos ministrando del Espíritu Santo, ¿no? Y uno siempre, bueno, es un poco efusivo y le mete pasión. Y cuando estaba Carrero, el Señor me dice, anda más lento. Y todo fue más lento, pero el Señor se movió con poder. Y algunos dieron testimonio que ahí el Señor también les bautizó con el Espíritu Santo. Porque estamos sensibles a la voz del Señor. Jesús dice, velad y orad para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. El espíritu, una vida del espíritu que esté dispuesta. El espíritu está dispuesto a orar. El espíritu está dispuesto a vivir, a determinarse a vivir por la palabra. El espíritu está dispuesto a andar en el espíritu. Pero, ¿qué hay? La carne, el cuadril, la bola de lomo, el asadito, ¿no? La carne. No es solo el cuerpo, es el sentir de la carne, es el viejo hombre, los egoísmos, las avaricias, las ambiciones, el orgullo, la autosuficiencia, la vanagloria. Ese es el sentir de la carne y que quiere frenar justamente al espíritu. Por eso, no, ¿para qué voy a orar? No, mejor lo hago yo. Y si no oramos, hermanos queridos, no estamos andando en el espíritu. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta carne, ese sentir del viejo hombre, no quiere que te determines. Anda apagando fuegos, solucionando problemas temporales, porque hermanos queridos, ¿qué nos vamos a llevar? Todos los que hablan en el umbral de la muerte dicen, ¿por qué me hice tanto problema en esto? ¿Por qué le dediqué tanto tiempo a aquello? Como canta Julio Iglesias, me olvidé de vivir. Pero si vos estás en oración, en la palabra, en el Espíritu, estás viviendo la vida abundante de Cristo Jesús. ¿Cuántos le dan gloria al Señor, hermanos? Escuche, me determino a vivir en el Espíritu. Respondió Jesús, de cierto les digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Escuche, lo que es nacido de la carne, por mamá y por papá, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, ¿quién nació del Espíritu? Cuando recibiste a Cristo, naciste en el Espíritu. ¿Y el que es nacido del Espíritu, qué es? Espíritu es. Me determino a andar en eso, andar en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la hora viene y la hora es. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Por eso en la oración, ese es el primer punto, determinarse, ese contacto con Dios te hace andar en el espíritu. Ore una hora antes de empezar las actividades y va a ver cómo le cambia el día. Usted va a ir liviano, va a fluir, va a andar como un ángel, quizás ligero, como dijo el Señor. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque ligera y liviana es mi carga. La gloria sea para Cristo, iglesia. Vamos. Esta es una iglesia maravillosa, hermanos.
Si yo tengo alguna carga es cómo hago para ayudarles a todos ustedes a desarrollar tantos talentos que tienen. Esa es mi carga, les soy sincero. Hay tantos talentos, yo no doy abasto. No doy abasto para encaminar, ayudar, animar, equipar a todos. No doy abasto. Entonces, el aposento bajo. Ahí voy a ir, Señor. Y en ese aposento bajo, la presencia del Señor, la comunión con Dios junto con otros hermanos, creando ese motor de Dios, la oración, ese nos va a ayudar. Nos va a ayudar para que todos puedan desarrollarse, los que tienen buena voluntad, para que todo pueda estar coordinado con un sentido, dando golpes no a la aventura, pegando en el blanco, trabajando con un objetivo, en un propósito de parte de Dios, donde todos podemos ser participantes. Imposible humanamente, no hay hombre que pueda conectar, porque la obra de Dios es espiritual y se trabaja con almas y no hay un ABC. Entonces tenés que andar en el espíritu porque Dios te habla y te tiene que dirigir. Digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quisieran. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que por más, esto lo digo yo, que por más que hagamos lo que hagamos, hermanos, si practicamos todas esas cosas, andamos en la carne. Acerca de estas cosas, las cuales os amonesto, como ya les dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y esto es posible que lo haga un creyente? Claro que sí. Si anda en la carne, claro que sí, porque la carne, dijo Jesús, es débil. Más en este tiempo. El Señor, cuando sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿pero qué señal va a haber de tu venida? Como le preguntaron una, el Señor le respondió una y le dijo, cuidado, que nadie los engañe, porque aún vendrán en mi nombre. O sea que el diablo en este tiempo no viene en el nombre de él. Dice, nadie se maraville, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. El diablo en este tiempo viene en el nombre de Jesús. Vendrán en mi nombre y se levantarán muchos falsos profetas. Y entonces, ¿cómo podemos saber cada uno de nosotros quién es y quién no es? Por el discernimiento espiritual, por conocer la palabra, y al ver a esa persona por el fruto, por sus frutos los conocerán. Si la gente no anda en el espíritu, si la gente no es un hombre o una mujer de la palabra, si no oran, caerán en el engaño. Y si fuera posible, dice, aún los escogidos serán engañados. ¿Cuánto más esos creyentes que andan de iglesias de aquí para allá y que no pueden afirmarse en el camino del Señor? Que buscan simplemente oír lo que ellos quieren. Que el pastor venga acá a adularlos. Yo me sorprendo, porque cada vez el mensaje es más fuerte y cada vez viene más gente. Y yo predico más fuerte para ver si se va alguno, pero no, vienen más. Y porque hay gente que entendió. ¿De qué le sirve un pastor que lo adule? ¿De qué le sirve un pastor que diga está todo bien y ese pastor sabe que hay pecados, que hay carnalidad? Ah, pero este es mi pastor que me adula, y se abraza con el pastor y lo adula y lo adula y lo adula y se le va la vida y terminan abrazándose en el infierno. ¡Qué buen pastor! La palabra de Dios, hermanos, no hará que caigamos en el engaño, mas el fruto del Espíritu es el amor, el gozo y la paz, en el cual nosotros podemos andar si andamos en el Espíritu. En paciencia, en benignidad,
en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gálatas 5, 16, 26. Una vida en el Espíritu nos está demandando Dios. Pero pastor, usted escuche todo lo que se predica por ahí, usted es la palabra. Es el último tiempo. Es el tiempo de la confusión, el tiempo de las tinieblas, donde solamente los de Cristo van a resplandecer. Los que le han conocido serán los que se van a mantener firmes en estos tiempos. Los que aman la palabra de Dios. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. En el Espíritu. Determinamos ser hombres del Espíritu. Hay que orar en el Espíritu. ¿Cómo es esto? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, dice Efesios 6, 18. Y velando con toda perseverancia y súplica por los santos. Orar en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros. Porque nosotros no sabemos cómo pedir, pero Él intercede por nosotros, porque Él está dentro nuestro. ¿Quién conoce el corazón de Dios? Solamente su Espíritu. Intercede, dice, con gemidos que no podemos comprender. Por eso no viene esto de la noche a la mañana, pero usted cuando lo empieza a buscar 1, 2, 3, 10 veces, empieza a tener una conexión espiritual con Dios y ya no hay palabras a veces, hay un gemido, hay lágrimas, hay un estremecimiento, puede haber lenguas, puede haber interpretación de lenguas, son dones del Espíritu, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Por lo tanto, iglesia, hablo en singular, pero es en plural. Me determino a ser un hombre de oración, me determino a ser un hombre de la palabra, me determino a ser un hombre que ande en el Espíritu. Cuarto, me determino a ser un hombre de fe. Mientras todos duden o tienen incredulidad, me determino a ser un hombre de fe. Una fe que se anime a mover las montañas. Mateo 17:20. Por vuestra poca fe, porque de verdad les digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí para allá, y se pasará. Y nada les será imposible. Tenemos que tener, queridos hermanos, esa fe que mueva montañas en este tiempo. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si soy un hombre de la palabra, vamos a tener esa fe. Esa fe que tiene certeza, que no necesita ver nada, que tiene convicción. Vienen las zarandeadas, pero, hermanos, si usted tiene fe, usted tiene la victoria asegurada. Recuerde cuando Pedro estaba siendo zarandeado por Satanás. Jesús dice, Satanás os ha pedido para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ustedes para que no mengue la fe. No le quitó la prueba, pero oró por la fe, porque si en la prueba tenés fe, vas a salir victorioso. Pero en los originales estas palabras que dice Jesús, he rogado para que no mengue la fe, se refiere a que tu fe, que es como una antorcha, no se apague en el momento de prueba. Que tu fe siga encendida más que nunca. Yo he rogado por ustedes que no mengue la fe, que se mantenga encendida. Y esa fe encendida, dice, es el escudo por el cual podemos apagar todos los dardos de fuego que tiene el enemigo contra nosotros. Y entonces a corto, mediano o largo plazo, por cuanto eres un hombre y una mujer de fe, se tendrá que ver la victoria tremenda que Dios te va a dar. Ninguno que haya creído en el Señor será avergonzado. Si tú puedes creer, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Amén.
Me determino a ser un hombre de esperanza. Transmitir la esperanza primero a la más cercana, a mi amada esposa, siempre tirándole ánimo, esperanza, motivándole. Qué alta que sos, cielo. Bendiciéndola, viendo siempre por fe, con esperanza. A mi hija, a mis hijos, a mi otra hija, a la familia de la fe, a la gente. Cuando me encuentro con gente nueva ya tengo, ¿no?, el speech para decirle. Antes le hablaba una hora y no se convertían. Ahora le doy una frase y quedan ahí regulando. Y le digo, yo conozco al que cambia tu destino. Vení a buscarlo acá, 24, 64 y 65. Y vienen buscando. Y cuando pregunten quién es el que cambia el destino, sentate, porque te va a tocar Jesús de Nazaret. Murió, resucitó, vive y está sanando a todos los quebrantados de corazón y sanando las enfermedades y haciendo nueva a todas las personas y perdonando todos sus pecados. Conocemos al que cambia el destino. Nuestro destino era la miseria, la enfermedad, el dolor, sin familia, el odio, el rencor, la condenación. Pero vino Cristo y cambió nuestro destino y cambió nuestro futuro. A Él y solo a Él sea la gloria, la honra y la alabanza. Hermanos, en medio de las pruebas, llenémonos de esperanza. Cuando hace 2 años me diagnosticaron cáncer al riñón, yo estaba con el médico y mi esposa, como siempre, me acompaña desde hace 37 años. Ella siempre está pegada a mí, somos como siameses. Y mi carga era, ¿cómo le digo esto a mi esposa que estaba ahí? Y me preguntó, ¿cómo te fue? Y tuve que buscar unas palabras y le dije, siempre le dije la verdad, pero también le di la esperanza. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero el Señor lo va a hacer. No necesito saber el proceso de la perilla a la lámpara, no necesito. No necesito saber cómo Dios va a hacer las cosas, pero Dios lo va a hacer. Y en cada prueba, llenémonos de esperanza. Dice la Biblia en Corintios, 1 carta 9:10, pues por nosotros se escribió, hermanos, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. A veces voy a lo de mi hija, vive cerca de Parque Sicardi ella, y agarro 137 para el fondo, para allá, y veo a los campesinos, los agricultores ahí, que están con sus cultivos. Y a veces está la tierra pelada, pero están sembrando. Ese agricultor que siembra, ¿qué le parece? ¿Espera que brote algo ahí o no? ¿Espera después cosechar algo? Dice que el que ara lo hace con esperanza, está seguro que va a dar fruto. Así tenemos que andar por la vida. Que todo lo que vamos sembrando, porque Dios no puede ser burlado, eso mismo segará. Si vamos sembrando el amor, eso mismo vamos a segar, a cosechar. Si vamos sembrando la verdad, eso mismo vamos a cosechar, hermanos. Lo que sembramos, vamos a cosechar. Y si estás en un emprendimiento, sea espiritual, material, familiar, ten esperanza que va a ir bien. Ten esperanza que va a dar fruto. Te estás haciendo tu casita, ya la tenés que ver terminada. Ten esperanza que Dios lo va a hacer. Estás armando un negocio, ten esperanza, velo funcionando por medio de la fe. Esperanza es, valga la redundancia, esperar algo bueno. Tengo esperanza. Las cosas van a ir mejorando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Miren, vamos a suponer que usted tiene un problema gravísimo de salud,
gravísimo. Llénese de esperanza. De una manera u otra Dios lo puede sanar, de una manera u otra. Llénese de esperanza. Y si Dios decide llevarse a alguien, Él es nuestro Padre. Yo no puedo retener mi vida, vos tampoco, por más fuerza que haga. Descansa en Dios. Porque si no es la hora que Dios determinó, no te vas a ir. Llénate de esperanza que esa enfermedad Él te va a sanar. Y si Él decidiera llevarte, llénate de esperanza, porque tenés la vida eterna. La esperanza de la vida eterna en la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Yo creo que a todos nos está faltando andar en el Espíritu, creo que a todos, porque no escuché ningún amén. Que si te vas al cielo. Andás en el Espíritu, entonces vos estás confiado. Pablo andaba en el Espíritu, dice, el morir es ganancia. Si yo me quedo acá con ustedes, dice, es porque les soy necesario para la edificación de ustedes. Por eso me quiero quedar, para que no se desbanden. Pero el morir, dice, es ganancia. Yo sé en quién he creído. Es una esperanza que no avergüenza, es una esperanza la cual Dios no miente. Pero como andamos en la carne, en lo material, en las cosas de acá, nos cuesta descansar en esas cosas y nos desesperamos cuando empiezan a suceder algunas cosas. Descansemos en Dios. Lo más probable que el Señor te saque de esa situación de enfermedad. Pero vos le tenés que clamar a Dios diciendo, Señor, si vos me dejás y me das otra oportunidad o tengo que pelear esta batalla con fe, yo quiero saber el propósito y te quiero ser fiel para cumplir ese propósito. Entonces el Señor, lo más probable, que te dé esa oportunidad, que te alargue los días, porque vos querés hacer su voluntad. El rey Ezequías se moría, prepara tu lecho porque tus días ya están contados. No, dice Ezequías, volteó su rostro contra la pared y elevó su rostro a Dios y le dijo, Señor, yo te he servido tanto tiempo, por favor, dame vida. Y Dios le prolongó 15 años de vida. Tenemos un Dios que es grandemente misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Si nos pasamos un tiempo orando, Señor, manténme en salud, o si vino la enfermedad, sáname, lo más probable es que el Señor te guarde con un cerco protector, o si permite que pases para una edificación personal, pero también te va a sacar. Acá hay algunos Lázaros. Esa enfermedad, ese conflicto, ese problema que estás atravesando vos o un ser muy querido, lo mismo que le dijo el Señor a María y a Marta, que esa enfermedad no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y cuando después le reclama a Marta y María, ¡hey, Señor, no viniste! Si hubieras venido, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Pero tu hermano Lázaro va a resucitar, un milagro más grande que la salud física. Un milagro más grande que ser sanado, vas a resucitar. Sí, ya sé, en el día postrero, cuando vengas con tus ángeles. Yo soy, le dijo el Señor. No cuando venga, yo soy el presente, yo soy la resurrección y la vida. Si alguien está enfermo, hoy puede ser sanado. Esa enfermedad no es para muerte. O a tu ser querido va esta palabra, no es para muerte. Es para que se manifieste la gloria de Dios. Amén. Y por último, hemos dicho, me determino a ser un hombre de oración. Buscaré el tiempo, pero tengo que buscar a mi Dios. Me determino a ser un hombre de la palabra, la voy a leer, la voy a escuchar y la voy a poner por obra. Me determino a ser un hombre del Espíritu. Voy a vivir en el Espíritu,
Voy a llenarme por medio de la oración del Espíritu Santo en esa relación con Dios y voy a andar en el Espíritu. Me ofenden, voy a perdonar. Voy a tratar a la gente de la mejor manera posible. Le voy a hacer lo que a mí me gustaría que me hagan y no le voy a hacer lo que no le gustaría que le hagan. Andaré en el Espíritu, que se manifieste el amor, el gozo, la paz, la paciencia y los frutos espirituales en mi vida. Y por último, me determino a ser un hombre de amor. Porque sin amor no sirve absolutamente nada esta vida. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, no soy nada. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. No guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Me determino a ser un hombre de amor como el Padre Celestial que nos describe en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El amor del Padre que da lo mejor para salvarnos a nosotros demostrando su amor. El amor del Hijo que da lo mejor, toda su vida para salvarnos a nosotros. Pero estamos muy lejos de eso. Humanamente es imposible tener ese amor, es verdad. Pero escuche, podemos amar a Dios sin condición, hermanos. Podemos amar a la iglesia sin condición. Podemos amar a la gente sin condición. Si se hace real Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Esa vida del Espíritu tiene el fruto más importante, el fruto del amor. Si andás en el Espíritu, se tiene que manifestar el amor de Dios que fue derramado en tu corazón por medio del Espíritu Santo. Si determinas a sí mismo una cosa, te será firme y sobre tus caminos resplandecerá la luz. Hoy te trajo para que determines tu vida. Determino ser un hombre de oración, eso lo determino yo, pero vos tendrás que determinarlo también. Determino ser un hombre de la palabra, determino ser un hombre del Espíritu, determino ser un hombre de fe, determino en mi vida ser un hombre de esperanza, determino en mi vida ser un hombre de amor. Con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Entonces nuestra vida tiene un enfoque. Mis decisiones, mis planes, mis proyectos, mis exámenes interiores, ¿estoy andando en el amor de Dios? ¿Realmente soy una persona de fe? ¿Estoy transmitiendo esperanza? ¿Estoy andando en el Espíritu? ¿Soy un hombre de oración? ¿Un hombre de la palabra? Entonces me puedo examinar. Y estas grandes verdades bíblicas básicas, tristemente no practicadas, ignoradas de tan básicas que son, con tantas espumas, con tantos globos, con tantas distracciones, con tanta iglesia que muestra tantas cosas, ignorando el fundamento, que es Cristo y sus enseñanzas, porque el mismo Cristo es la palabra. ¿Hay alguien en esta noche
que quiere animarse, que el tiempo que le queda de vida, escuchar la voz del Señor que le está diciendo hoy: ¡Hey, Pedro! Boga mar adentro, estás en la costa. En la costa es todo natural, de tanto en tanto alguien mueve la agua, ahí pasa algo, pero estás en la costa, en lo natural. Hola hermanito, Dios te bendiga. Chao hermanito, Dios te bendiga. Gloria a Dios, gloria. No, hay alguien que quiere profundizar. Hay alguien que está entendiendo, como le dijimos al hermano Freddy, que está pegando lo cerámico ahí. ¿Te está dando cuenta el trabajo que estás haciendo? Que acá se van a doblar las rodillas en ese lugar para que Dios haga las cosas más extraordinarias que quizás jamás se hayan hecho. Porque hay gente que quiere vivir de esta manera. Es verdad, no es el aposento alto, qué lástima. Es el aposento bajo, porque no tenemos ese calibre espiritual, lo reconocemos. Pero ¿qué es lo que me alienta? Para poder creer que Dios hará cosas muy extraordinarias, como las está haciendo. El otro día una hermana oraba: Señor, muéstrame. Y el Señor ha mostrado muchas cosas, hermano. Ha mostrado muchas cosas visibles. Usted tiene una fresquita cuando entra, una construcción de mucho valor. Mientras la gente, lamentablemente en nuestro país, está ajustada, está con lo justo, la iglesia del Señor prospera. Porque los miembros de la congregación prosperan. Terminamos ya unos 100 metros cuadrados del buffet y se está terminando otros 100 metros cuadrados del aposento bajo. En estos tiempos de crisis, el Señor nos dio una palabra en el 2001. ¿Sabe cuál fue la palabra? En tiempo de crisis te bendeciré. En este tiempo de crisis, la ICLP está siendo bendecida, porque Dios está bendiciendo también a cada uno de ustedes. Ayer el hermano Martín nos traía una palabra en medio del mover del Espíritu Santo, y la palabra era que el pueblo del Señor confíen, porque van a salir adelante, van a prosperar, Dios abrirá las puertas, pero tengan fe y confíen en el Señor. Amén. Así que, hermanos, estamos viendo la mano del Señor. La iglesia está creciendo numéricamente, pero también sabemos lo que va a suceder, tenemos la visión, pero necesitamos afianzar bien las columnas, que nos levantemos como esos hombres de oración. Por eso te trajo Dios hoy, ¿eh? Por eso te trajo Dios hoy, ¿eh? Y te voy a contar este testimonio y ya oramos, para que no te pase lo que me pasó a mí en el Evangelio. Cuando yo recibí a Cristo, yo le busqué por cosas profundas, ¿no? Pero no lo sabía, pero el anzuelo que Dios me trajo fue porque no tenía trabajo. Entonces digo, bueno, voy a ir a ver qué pasa ahí, a ver si consigo algo. Y fui. Y en medio del mover le digo, Dios, dame un trabajo. 8 meses, año 89, sin trabajar, sin encontrar trabajo. No, año 88, perdón. Señor, dame un trabajo. Al otro día me sale un trabajo. Al otro día otro trabajo y al otro día otro trabajo. Tenía 3 trabajos para elegir. Ahí me di cuenta del poder de Dios. Entonces elegí el que más me gustaba. Era un pibe, 19, 20 años. ¿Y saben cuál elegí? Pampernick. ¿Quién se acuerda de Pampernick? Si habremos comido esas primeras hamburguesas, ¿no? Raras ahí. Después vino McDonald's y lo fundió, pobre Pampernick. Pero esas eran una de las primeras hamburguesas que esos lugares de comida rápida. Y yo trabajaba ahí. Y estaba bien, tranquilo, ya Dios me dio el trabajo, estaba bien. Entonces salía del trabajo, iba primero a la iglesia, recibía la bendición de Dios, y ya de a poquito como que uno se va, como ya va perdiendo ese primer amor, ¿no? Entonces yo me acuerdo, digo, bueno, salí del trabajo y yo tenía que ir para la iglesia. En vez de ir a la iglesia, yo me iba a mi casa. Si yo fui a pedir trabajo y ya Dios me lo dio,
¿Conoce a alguien que viene a pedir algo y Dios se lo da y no viene más? Bueno, ese iba a ser yo. Ese iba a ser yo. Y me acuerdo que iba y subo al andén, esto fue real, y yo subo al andén con mi bolsito y pensando, tranquilo, ya Dios me dio el trabajo, me voy a mi casa a descansar. Yo subo y entro al tren y escucho la voz de andar en el Espíritu. Y la voz fue esta: Luis, yo no te salvé solamente para darte un trabajito. Yo te salvé para algo más grande. Fue tan fuerte en mi interior que el problema era que el tren había arrancado. Y se fue como 3 estaciones porque antes eran semi rápido. ¿Y sabe qué hice? Me volví otra vez. De vuelta, bajé y me fui a la casa del Señor. Y ahí el Señor me llamó a predicar en Plaza Miserere. Y ahí predicaba la palabra del Señor. De día, de noche, con lluvia. Y fue llevándome el Señor, sirviéndole, y hasta aquí estoy. Me ha llevado a otras naciones, a otras provincias, por la gracia del Señor. Cuando el trabajo que me dio era un trabajo muy humilde, era pelador de papas en un subsuelo nauseabundo. Y fue allí, precisamente allí, después de esta actitud, donde escuché en ese subsuelo el llamado a ser pastor. Y por la fe le creí. Y le empecé a decir a mis parientes, Dios me va a usar acá y me va a usar allá. Dice, este croto, ¿qué va a hacer? No tenía un peso partido, pelaba papa y voy a ir acá y voy a estar en la televisión y voy a ir a otras naciones. Ahora sí que está re loco. Y bueno, usted puede hablar con mi cuñada, con mis hermanos, mis parientes. Algunos cuñados se han convertido a Cristo y Dios lo hizo. Por buscar ser en mi juventud un hombre de fe, un joven de fe. Un joven que andaba en el Espíritu, oyendo la voz del Señor en vez de mi conveniencia. En vez de ir otra vez con todos mis amigotes, no, voy a ir a la casa de Dios. La Biblia dice, no te conviertas vos a ellos, que ellos se conviertan a vos. Y yo los llevaba a mis amigos 40 kilómetros a la iglesia, porque decían, no puede ser. ¿Qué es lo que le pasó? Porque en nuestros tiempos, Susana, Alejandro, Emanuel o Manuel, en nuestros tiempos el que se convertía, resplandecía. Imagínense en un barrio donde todos mis parientes italianos, y de repente yo les digo, eso es idolatría, esto no tiene nada que ver con Dios, y les predicaba a ellos. Y mi viejo, me acuerdo, me dijo, mira, si vos te vas a bautizar, no venís más acá a casa, me dice. Oh. Y claro, no entendía el viejo. ¿Y ahí a quién le haces caso? ¿A tener la camita todos los días, el alimento cómodo, o al Señor? ¿A quién le haces caso, joven? Y me fui a bautizar. Me bauticé en el Luna Park con 2000 personas. Había un avivamiento en esos tiempos. Y me bautizo y vuelvo. Y cuando vuelvo, entro por la puerta y parece que el Señor lo durmió al viejo, Y nunca más me dijo nada. Sí me dijo, al cabo de unos días, cuando venía gente, porque yo le hablaba a toda la gente, y se ve que la gente comentaba, ¿cómo habla este muchacho? ¿Qué le pasó? Y hablaba bien. La gente lo que escuchaba dice, qué lindo. Entonces se ve que mi viejo Dios lo tocó. Y cuando venía gente, el mismo viejo me decía, hablale. Y al poco tiempo recibió a Cristo en su corazón. Ahora partió. Me permitió ir a Canadá a hablarle a mis abuelos. Les cuento a los jóvenes. Yo mendigaba un trabajo acá en Argentina y podía trabajar en otros países porque mi abuelo y mi tío querían que vaya a Italia y a Canadá. Iba a mendigar un trabajo a esas naciones. Pero Dios me dio el privilegio de darme un trabajo acá, porque Él me dijo, yo te puedo prosperar en Argentina como en cualquier país del mundo. Y fui a Canadá 2 veces. Una, le fui a dar testimonio a toda la parentela. Fui con toda mi familia en el año 95. Y los reuní en una mesa y le dije, Jesucristo es el que cambia las vidas y me ha bendecido.
Y en el 96 fui a predicar a Toronto y a Calgary, a 2 ciudades de ese gran país. Sí, querido hermano, sí, querida hermana, cuando vos sos un hombre de fe, no tenés que mendigar absolutamente nada. Y si Dios te tiene que llevar a otro país, no es para mendigar, es para predicarles el evangelio de un Dios que te prosperó en medio de la necesidad, en medio de la crisis y que te sacó del pozo de la desesperación para decirle a todos que Cristo salva, que Cristo cambia y que Cristo tiene poder. A Él sea la gloria. Nos conviene ser hombres espirituales y mis hermanas mujeres espirituales. Bueno, hermano, creo que ya he hablado demasiado. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra? ¿Hay alguno también aquí que quiere ser como yo, un hombre de oración? ¿Hay alguien que quiere ser un hombre o una mujer, lógicamente, de la palabra? Que ande en el Espíritu, una persona de fe realmente que pueda mover las montañas de este tiempo, una persona de esperanza que siempre nos va a dar ánimo y le va a ver el punto positivo para que nos llene el corazón de esperanza, aunque sea imposible, bueno, para Dios no lo es. Y lo que le agrada a Dios sobre todas las cosas es ser un hombre de amor, una mujer de amor, del amor de Dios. Nosotros no lo podemos fabricar, es el fruto del Espíritu Santo. Un amor que ama, que perdona, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Un amor benigno, un amor que no es jactancioso, un amor que no se envanece. El amor de Dios, hermanos. Si andamos en el Espíritu y con ese amor, podremos mirar a todos los hermanos y todos valen lo mismo porque por todos Cristo murió. Mirarla con los ojos de Jesús, la gente perdida, y tener compasión de ellas, andando en el amor y en el Espíritu. Yo sé que hay personas nuevas y no tienen mucho conocimiento, pero si simplemente crees, escuchá, la Escritura dice que los últimos van a ser los primeros. Hay gente que está entrando al Evangelio que estas palabras las entiende claramente. Y gente que quizás tiene muchos años, que empezó así pero se descuidó y que ahora cuesta retomar. Algunos van a retomar, pero no todos. Por eso el Señor dice, los últimos van a ser los primeros. El tema acá, ¿saben cuál es? Que nosotros los que predicamos el Evangelio le demos este alimento a las ovejas para que puedan tener esa semilla que les brote, que realmente pueden ver lo imposible, que podrán ver días gloriosos en ellos. Y entonces ese nuevito se tomará con todas las fuerzas de la palabra y veremos también la gloria del Señor. ¿A alguien le habló el Señor hoy? No. ¿Hay alguien le habló el Señor hoy? Entonces usted va a orar y no importa lo que somos hoy, sino lo que le vamos a pedir a Dios. Porque lo grande acá no es el que pide, sino el que responde. Un pastor le dijo a su hermana carnal, eres una mujer de oración. No oro ni 5 minutos, le dijo la hermana. Y de repente se empezó a quebrantar. El Espíritu le había tocado. Ella nunca podría ser una mujer de oración si el Espíritu no le toca. Si no somos un hombre o una mujer de oración, mi hermana, ¿cuál es el problema? Porque no te tocó el Señor, porque quizás no se lo pediste. Yo creo que si él dice, mira, Señor, yo no oro casi nada, pero si vos me querés tocar, yo estoy dispuesto. Creo que es el primero que va a recibir. Porque el que se humilla será enaltecido. Aquí tenemos a Mili.
¿Te acordás? 1015 años. El Señor pone en mi corazón convocarla para que esté en el aula de oración, en las vigilias. Ella era una jovencita. Y sinceramente, Mili, yo miré tu juventud, digo, va a poder interceder profundamente esta hermanita, pero el Señor te escogió y vino. ¿Cuántos años tiene ahora? No, eso no se pregunta. Y pasaron los años y hoy es una sierva del Señor. El Señor la guardó, la bendijo, se recibió, es una médica, una hermana espiritual. Del novio no puedo decir mucho, ¿viste? Pero no, el novio, el galán está ahí al lado, ¿eh? De acá a un tiempo se van a casar. Y Dios la bendijo, pero se mantuvo firme. Pero ¿qué hubiera pasado si tu pastor no te hubiera convocado a la oración? No hubieras aprendido a orar, a buscar a Dios. ¿Estaría ella aquí? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ella oró y hoy está aquí, porque la oración cambia las vidas. La gloria sea para Jesús de Nazaret. Amén.